Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenas tardes para todos, buenos días a todos aquellos que siguen con cariño y gratitud a este importante programa Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena. Hoy les saluda John Eric Renales Turriago, quien fue en otrora trabajador de esta digna institución y que hoy me han permitido el honor. Hoy día compartimos el trabajo desde el Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís de la ciudad de Barranquilla, pero me han permitido, como les decía, volver a intercambiar con ustedes este espacio de estudio, reflexión y, por así decirlo, meditación. Pedimos entonces a los guías espirituales que nos permitan este conversatorio referido a un tema tan trascendental e importante como es la pluralidad de mundos habitados. En ese contexto, vamos hoy, como les había advertido, a hablar de uno de los postulados espíritas más importantes y que se articula con todos los demás, que es la pluralidad de mundos habitados. Y quiero comenzar por advertir que para hablar de este postulado espírita partimos de la premisa principal de que Jesús, el espíritu puro que pisó la faz de la tierra, dándonos un ejemplo ético comportamental de aquellas leyes necesarias para la vida, para la felicidad y para la construcción de ese reino de los cielos interior, es sin lugar a dudas ese famoso educador de las almas. Cuando Allan Kardec propuso la codificación, organizó los libros que irían a su vez a desarrollar las diferentes enseñanzas ético-comportamentales y morales de las cuales habla el espiritismo. Se hizo y se desarrolló sustentado en las máximas morales de Jesús. La primera de ellas, con la cual inicia el Evangelio según el espiritismo y confirma su condición de misionero superior, de misionero insuperable en la costa terrestre, es aquella que dijo: yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Daba alusión de que la revelación mosaica había sentado las bases de una sociedad, pero que el hombre, desde tal visión, debería vivir a través de las experiencias reencarnatorias, las adquisiciones intelectomorales que le permitieran con el tiempo comprender la verdad de todos los tiempos, la existencia de Dios y su amor que se expresa a través de leyes. Cuando esa visión estuvo realmente determinada, Jesús enunció otra maravillosa: la casa o mi Padre tiene destinadas muchas moradas, refiriéndose a la pluralidad de mundos habitados. Es exactamente, queridos hermanos, en San Juan 14, 1 al 3, donde el maestro, dirigiéndose en sus maravillosas disertaciones, advierte: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no fuera, yo os habría dicho. Si no fuera así, yo os habría dicho. Y me voy a prepararnos un lugar. Y después de que haya ido y os haya preparado ese lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo esté, también estéis vosotros. Qué promesa tan consoladora, ¿no? Y advierte entonces, unidos a una premisa importante, porque el principio de pluralidad de mundos habitados debe estar sustentado en algo que cualquier espírita, cualquier mente abierta, sustentado en estas realidades, debemos necesariamente reconocer. La primera de ellas, la existencia de un Dios que no es antropomórfico, que en manera alguna juega con sus criaturas, sino que no encontrándonos nosotros en las condiciones antropológicas, sociales y psicológicas de comprender su naturaleza íntima, se expresa a través de leyes inmutables, eternas, permanentes, que dan la garantía en el cosmos del universo y en el cosmos interior
de una estabilidad. Es decir, por eso el maestro decía, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla, porque esa ley tiene una perpetuidad, una eternidad que garantiza la justicia y la igualdad a todas las criaturas en el cosmos. Pero mejor aún, solo comprendiendo los atributos de Dios podremos comprender esas leyes, que es la metodología maravillosa que Kardec hace tanto en el libro de los Espíritus como el Evangelio según el Espiritismo. Entendiendo que Dios es bondad, es justicia, es amor, sus leyes creadas más allá de los tiempos van a expresar esa misma condición de la realidad humana. Y Allan Kardec, una vez entendida la comunicabilidad con los espíritus, una vez entablada la relación con los inmortales, que no son más que las almas de los hombres que, habiendo vivido la existencia terrena, se habían librado del cuerpo físico, como tú y yo en algún momento lo vamos a hacer, y han dado la demostración de la continuidad de la conciencia y vienen a revelarnos el sentido profundo de las máximas de Jesús, recordándonos que hay mundos muy profundos, pero esencialmente, en la medida que el ser humano fue desarrollándose históricamente, se dio cuenta el ser humano que, como hemos valorado en otras experiencias de la historia, lo que no entendimos en el ayer es posible entenderlo ahora en el presente, porque gracias a la reencarnación, gracias a las experiencias sucesivas de las diferentes experiencias corporales, la inteligencia, el sentido común ha ido mejorando las condiciones del entendimiento progresivo al hombre respecto a su verdadera realidad, la inmortalidad. De tal forma que el espiritismo, para poder entender la pluralidad de mundos habitados, se sienta sobre 4 verdades, las cuales te invito a reflexionar: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación y la vida futura. La primera de ellas, como ya lo advertí, es un Dios que se expresa mediante leyes magnánimas, tanto en lo material como en lo espiritual, garantizándonos un progreso sin cesar, cuya fatalidad es la felicidad como espíritus puros. La segunda de ellas, la reencarnación, que es una psicoterapia maravillosa, en donde el ser humano, sabiendo su individualidad moral, es decir, la inmortalidad de la conciencia, va tomando diferentes experiencias a través de distintos ropajes carnales para ir desarrollando los talentos que están dormidos en el inconsciente profundo. Y la vida futura, que es el principal problema de la actualidad, ¿verdad? Muchos se están suicidando, muchos están abusando de sus energías fisiológicas bajo el paradigma de que simplemente hay una sola vida. Y al no encontrar el objetivo de la existencia carnal, de la vida física, abusan y se comprometen en leyes que se expresan en posteriores existencias. Jesús advirtió que el principal objetivo de una existencia terrenal es el perfeccionamiento moral, no la moralidad religiosa de otrora, mas sí una moral que nos da cuenta de que cuando actuamos en ciertos límites morales, comportamentales, éticos, va a haber una resonancia en nosotros. Cuando hablamos de moral, según el espiritismo, estamos hablando de paz de conciencia. Estamos hablando de buenas actitudes, de buenos hábitos, de buenos comportamientos que van a reflejarse en nuestro cuerpo espiritual o vibratorio en mejores consistencias o mejores experiencias. De tal forma que cuando Jesús hablaba a la humanidad a través de las parábolas, que es un método que utilizaba el maestro, complementado con las alegorías, en este caso hay muchas moradas en la existencia del Padre, comentan espíritus como Juana de Ángelis, era una forma, al ser un espíritu puro, en cómo su voz, en cómo su ejemplificación tocaba con cierta delicadeza y estrategia el inconsciente profundo de los seres humanos. Imagínense ustedes esas tardes maravillosas donde el maestro en las riberas, exactamente en el Genazaret, se sentaba y su voz, que realmente sobrepasaba el magnetismo de cualquier ser humano, tocaba
el inconsciente, los repliegues más profundos del alma, porque él sabía que aquellas almas que en ese momento le escuchaban, pero que tal vez no decodificaban o comprendían totalmente su mensaje, ya la semilla quedaba grabada. Y en próximas reencarnaciones, en próximas experiencias corporales, los desafíos existenciales les permitirían desabrochar ese conocimiento profundo, porque los espíritus advirtieron al codificador en la pregunta 621 del libro de los espíritus que esas leyes, esos valores estaban grabadas en la conciencia. Esta es una respuesta de felicidad, una respuesta de salud integral, en donde el ser humano debe hacer tremendos esfuerzos. De una u otra manera, entonces, vamos a entender que durante mucho tiempo las máximas de Jesús, como lo comenta Juana de Ángeles en su obra Encuentro y Autoencuentro, en la obra que quiere hablar de En busca de la verdad, muchos teólogos, muchos intérpretes de las máximas de Jesús, no entendiendo la espiritualidad aún no desarrollada en ellos, confundieron las máximas del Maestro Jesús con conflictos personales. Y entonces todo se hizo punitivo. No sé en qué momento de la historia nos perdimos. Algunos dicen que fue el oscurantismo, otros dicen que fue el fanatismo, en donde el ser hizo de la vida terrena un infierno y un cielo en la propia tierra. Los espíritus espíritas vienen a retornar y retornan nuevamente a advertir a la humanidad que el cielo y el infierno realmente son condiciones psicológicas del alma y que Jesús no tuvo en principio ninguna religión. Él propuso verdades que van más allá de las prácticas religiosas y que sí se sustentan en la visión espiritualista de la vida. Cuando el espiritismo habla de la filosofía espiritualista, está pidiendo que cuando hablemos de la pluralidad de mundos habitados, lo hagamos sustentados en los pilares que recientemente señalé. La existencia de un Dios con bondad y justicia, la inmortalidad del alma, el progreso sin cesar y, ante todo, la noticia más maravillosa, que estamos llamados a ser felices. Pero ese concepto requiere modificarse, porque en la tierra esa felicidad no es posible. Y esa felicidad no es posible porque precisamente la primera advertencia que hace el codificador y que hizo Kardec es que nosotros, según dice, recuerden, decía el Maestro Jesús, vosotros sois dioses, con D pequeña, en Juan 10:34. Es decir, que en nosotros los elementos para la verdadera felicidad están guardados en ese inconsciente profundo. Y que las experiencias que actualmente vivimos, trátese de enfermedades, trátese de la pandemia que estamos viviendo, trátese de las crisis sociales, no son castigos de Dios, sino que son propuestas psicopedagógicas para burilar desde nuestro interior aquellas facultades que nos van a hacer dioses como espíritus puros, que es la equivalencia al concepto de dioses con D pequeño. Así las cosas, el espiritismo, al revelarnos cuáles son las leyes que regulan la verdadera naturaleza del hombre, ¿sí? Es decir, la reencarnación, la inmortalidad, las leyes de Dios, la ley de causa y efecto y la vida futura, nos está dando que en esta naturaleza moral no es una naturaleza, como yo lo advertí, una naturaleza de religiosidad, más si es una naturaleza moral, dada nuestra condición de espíritus perennes o inmortales. Cuando la educación se siente o se sustente sobre esas bases, el mundo va a modificarse, que es la visión que tenemos los espiritistas. Saber que somos seres trascendentales, transpersonales y mucho más allá. Cuando el Maestro Jesús utilizó el concepto, mi Padre tiene muchas moradas, desde el punto de vista espírita, que pueden ustedes verificarlo en el Evangelio según el Espiritismo, para aquellos que están interesados en verificar las citas y hacer un estudio serio, a partir del capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 2, capítulo 2, que habla de hay muchas moradas o diferentes estados del alma de la erradicidad. La primera aclaración que hace el maestro Kardec es una revelación extraordinaria.
no simplemente hablamos de mundos materiales, hablamos también de mundos espirituales. Y la primera observación es que si ya en la codificación Kardec había revelado de que hay un mundo espírita o mundo de los espíritus o mundo moral, es que precisamente la primera morada mediática para nosotros vamos a encontrarla en primera instancia al desprendernos del cuerpo físico. Al dejar la vestimenta carnal, los espíritus nos informan que el espíritu vuelve a un estado que se llama erraticidad. En las preguntas 223 a la 233 del libro Los Espíritus, Kardec tiene todo un estudio profundo de la erraticidad, que por cierto es un aporte de la psicología espiritista. La psicología espiritista es aquella que estudia al hombre en su pasado, presente y futuro como espíritu inmortal. Y allí nos anuncian los espíritus que ese primer mundo con el cual tenemos relación es el mundo que inevitablemente, al cual inevitablemente vamos a retornar y nos vamos a encontrar. El concepto de erraticidad tiene relación con el concepto de vida espíritu espiritual. Y la erraticidad vamos a entenderla según la definición de los espíritus en la pregunta 224 de los espíritus, vamos a entenderla como ese intervalo, ese segmento que será de una reencarnación a otra. Desencarnados, tenemos una instancia que va a variar según la singularidad o particularidad de los espíritus en meses, años o siglos para retornar al mundo espiritual. Y la erraticidad como tal viene es una palabra, es un neologismo creado por Allan Kardec. Al igual que el concepto espiritismo, el concepto de erraticidad, como lo advierte Kardec en una pie de página que hace en la pregunta 234b, él advierte que el concepto de erraticidad es un término nuevo y que definitivamente cuando dejamos el cuerpo físico y ascendemos al mundo de los espíritus, moradas de mi Padre, el ser humano va a permanecer allí, o el que fue ser humano, porque ya se encuentra liberado de su fisiología carnal, su conciencia, su individualidad, sus sentimientos, sus adquisiciones van conforme a la condición en cómo desencarne a prolongarse mucho tiempo, es decir, mucho tiempo para volver a tomar la carne, o va a reducir esa instancia en el mundo espiritual conforme los talentos y conforme sus condiciones. Entonces, hay un sentido científico, filosófico y moral para esta primera claridad de hoy. Cuando Kardec interpreta, gracias a las orientaciones de los espíritus o guías superiores respecto al concepto de muchas moradas, la primera morada está a la mano de nosotros. ¿Qué nos vamos a encontrar después de dejar el cuerpo físico? Y en ese concepto de erraticidad, que podemos denominarla como la primera instancia, el primer momento de ese otro mundo, vamos a encontrar que la erraticidad no tiene nada que ver con superioridad. Porque desde el punto de vista sociológico, Kardec nos explica, repito, entre ese núcleo temático que se llama erraticidad, de las preguntas 223 a la 233 de los espíritus, que la erraticidad no está relacionada con la superioridad ni inferioridad. Sin embargo, los espíritus nos advierten que hay diferentes categorías o estados espirituales de los espíritus en ese intervalo de una reencarnación a otra. Unos son propiamente los denominados espíritus errantes, es decir, que esos espíritus errantes pueden ser encarnados, ¿sí? En primera instancia, aquellos que nos tenemos el cuerpo físico, y que también pueden haber espíritus propiamente errantes, es decir, espíritus superiores, espíritus en buenas condiciones que se quedan en el mundo espiritual, en esa patria espiritual para realizar estudios. Las obras de Manuel Filomeno Miranda, André Luis, de Juana de Ángeles son ejemplo de estos. Estos son espíritus superiores que han postergado su estancia en esa erraticidad para adelantar estudios profundos. Pero también hay los espíritus que él denomina almas en pena, y que son aquellas personas, aquellos espíritus que ustedes observan en este morbo que hay actualmente, en donde se ven espíritus apegados a casas o a sitios y que realmente ni siquiera saben que han desencarnado. Esas son
como Kardec lo hace en las claridades que da la pregunta 226 de los espíritus, las propiamente llamadas almas en penas. ¿Qué es lo importante de la erraticidad? Que la erraticidad es una oportunidad y es también un proceso de depuración para muchos, para no llamar castigos. En la medida que el ser va desarrollándose, va comprendiendo la importancia de reencarnar, va comprendiendo la importancia de mejorar, porque es eso precisamente, una psicoterapia. Vemos entonces que para poder comprender la pluralidad de mundos habitados, hay que primero entender las condiciones morales, espirituales de aquellos que somos espíritus. Tú y yo somos espíritus inmortales, ahora viviendo transitoriamente una experiencia carnal, pero hay que tomar conciencia, hay que ajustar los objetivos existenciales frente a esa realidad, que es la invitación filosófica que nos hace el espiritismo. Ahora, ¿cuál es el sentido de hablar de la pluralidad de mundos o las moradas distintas, tanto espirituales como materiales? Dependiendo del nivel evolutivo de las almas, he aquí la lógica, el buen sentido, el discernimiento que hace el codificador, dependiendo de nuestras buenas actitudes, que debe ser el esmero actual de nuestras existencias, el ser humano va a mejorar vibratoriamente y moralmente. Y la moral, para buscar una comparación profunda de los efectos de moralizarnos, es como el imán que atrae las zonas vibratorias, es como el imán que atrae la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad es interior, es la paz de conciencia, es la paz que tenemos que lograr desarrollar en nosotros y en favor de otros, porque es una condición mental, es una condición fluídica. Así, de esa manera, atraemos o vamos a diferentes categorías de mundos. Y aquí viene, miren la pedagogía tan maravillosa, ¿no? Clarificados los estados del alma después de dejar el cuerpo físico, primer mundo, la erraticidad. Clarificado la categorización de los espíritus que hace Allan Kardec a partir de la pregunta número 100 del libro de los espíritus, vamos a entender que esas moradas a las cuales hacía referencia el Maestro Jesús están relacionadas con las condiciones evolutivas, psicológicas y morales de cada ser. Por eso hay tantas moradas como tantas necesidades tenga el ser. En el Evangelio según el Espiritismo, como les comentaba, en el capítulo 2, diferentes estados del alma y la erraticidad en el ítem 3, Kardec toma la enseñanza de los espíritus y viene a decirnos de que en ese inmenso universo físico, fluídico, espiritual, porque también hay un mundo que vemos y no vemos, y es precisamente el espiritismo lo que nos viene a desarrollar. Hay también moradas físicas y moradas propiamente morales. La erraticidad es el ejemplo, o el estado de erraticidad es el ejemplo de una condición moral, pero no una moral pecaminosa. Cuando el espiritismo hace relación al concepto moral, hace relación a las conductas asumidas por los espíritus durante la encarnación. Y es muy sencillo. Todo lo que hagamos al prójimo, al mundo, se graba en nosotros. Luego entonces vamos a ser felices e infelices por paz, tranquilidad, remordimientos o culpas. Todos los espíritus que vienen a través de la mediunidad a comentarnos de su realidad espiritual vienen a expresar ninguno conforme la mediunidad desarrollada en Jesús y en Kardec. Ningún medium nos permite conocer o nos ha permitido conocer que algún espíritu diga que le alcanzó el tiempo en la tierra. Todos advierten que no tuvieron el suficientemente tiempo para estar en ese proceso. De tal manera que liberarnos de las pasiones negativas, porque las pasiones en principio nos pueden ayudar a hacer grandes cosas. De tal manera que prepararnos para la vida realmente inmortal va a determinar la categoría de los mundos en las cuales vamos a estar desarrollados. Allan Kardec, siendo las veces de un sociólogo, de un psicólogo transpersonal, en el Evangelio según el Espiritismo, en el mismo capítulo, diferentes estados del alma y su erraticidad, hace una categorización de la pluralidad de mundos según el espiritismo, advirtiéndoles que, como Kardec también señala y los espíritus remarcan,
Estas categorizaciones no son absolutas. No se olviden que uno de los principales problemas que presenta el espiritismo es que el espiritismo está revelando circunstancias, situaciones que el ser humano no puede expresar con la palabra porque no las conoce. Por eso Allan Kardec se basa mucho en la codificación de la comparación. Y en ese contexto, Kardec dice que hay las siguientes categorías de mundos. Mundos primitivos destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Mundos de expiación y de pruebas donde el mal predomina. Mundos regeneradores donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. Y mundos felices donde el bien prevalece sobre el mal, para finalmente llegar a la última categoría a donde todos vamos a llegar. Mundos celestiales o divinos, morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. La tierra pertenece a la categoría de mundos de expiación y de pruebas. Por eso, en ella, el hombre está expuesto a tantas miserias. Primera respuesta al gran cuestionamiento filosófico de la tierra: ¿por qué en la tierra no somos felices? Por cierto, en la tierra no somos felices porque la tierra es un mundo de expiación. La expiación no es castigo, es depuración. Y es un mundo de pruebas, es decir, afrontamos desde la familia, el trabajo, el sexo, la nacionalidad, todos estos horizontes que se abren en una encarnación, diferentes desafíos para sacar desde el interior, desde lo que está grabado en nuestro inconsciente profundo, aquellas bendiciones que se asoman a la conciencia y adquirir las cualidades del ser integral presentado por Jesús. Entonces, los espíritus que encarnan en un mundo, que es la otra visión tan interesante, no están sujetos indefinidamente a esos mundos como tal. Vamos viviendo como peregrinos de la reencarnación, como aprendices de la inmortalidad, diferentes fases en diferentes categorías de mundos. Así, de una u otra manera, cuando los espíritus han alcanzado en la gran escuela de la vida, en la gran propuesta de la reencarnación, los talentos, las conquistas necesarias, podemos ascender, no por capricho de Dios, mas sí por conquista, por libre albedrío, las condiciones vibratorias, las condiciones de atracción para ascender a otros planetas. Por ejemplo, se tiene claro de que de nosotros depende prolongar la permanencia en mundos de expiación y de pruebas. Hay algunos que prolongamos por obstinarnos en vicios, por obstinarnos en el mal llamado mal. ¿Y por qué digo mal llamado mal? Porque realmente es una inferioridad. Sin embargo, Allan Kardec utiliza el concepto de mal en la codificación. Lo pueden verificar en la pregunta 127 de los espíritus, para hacer alusión a aquellos espíritus que ya han tenido caídas. No me estoy refiriendo a la caída aquí apocalíptica ni el paraíso, sino que una vez el espíritu opta por un comportamiento errado, ya adquiere una experiencia, y las experiencias son para no reincidir. Ya el espíritu comienza a tener una comparación de lo que es bueno y de lo que es perfecto, pero como tiene un libre albedrío, o como tenemos un libre albedrío, insistimos en lo que nos gusta. Y ahí comienza a deslumbrarse y apartarse de que Dios no juega con nosotros y nos castiga, sino que muchas veces somos nosotros, con esta gran visión que habla el espiritismo, quienes determinamos nuestras vidas futuras o nuestras vidas actuales. Hay otros que son relegados. En estos momentos la Tierra está en una transición planetaria. Y miren que una cosa es prolongar la permanencia y otra cosa es ser relegados. ¿Quiénes son relegados? Son relegados aquellos que, a pesar que están recibiendo o estamos recibiendo la oportunidad de un aprendizaje social, psicológico, aquí en la Tierra, una pandemia, una enfermedad en la familia, nos obstinamos en persistir. Es decir, la vida, la reencarnación, nos va dando señales de aquello que es negativo, es positivo. Pero como el ser se obstina por orgullo, por egoísmo, por soberbia, en insistir, las leyes, no Dios, lo relegan a un mundo más inferior que de la tierra, para que allí
acudiendo al famoso principio de la educación inclusiva, pueda expiar, es decir, a través del contacto con circunstancias y con seres más complejos, valorar aquello que perdió, pero a la vez aportar con la inteligencia ya adquirida el progreso de ese mundo. Qué sabiduría tan maravillosa, ¿no? Qué sabiduría tan magnánime. Dios nunca desaprovecha ninguna oportunidad. ¿Y qué sucede? Ustedes observen la gran crisis social que estamos viviendo, ¿verdad? Miren todas las crisis que hay, pues el espiritismo que dice, concéntrate en la espiritualidad. Porque estas crisis de corrupción, políticas, de carácter sexual, de carácter de abusos, va a pasar en la tierra. Porque esos espíritus que persistimos en ella, tienen que desencarnar y tienen que, al desencarnar, ir al lugar que vibratoriamente han conquistado conforme las leyes del universo. Ni una hoja se mueve sin la autorización del Padre. Es decir, todas las leyes se encuentran interconectadas. Por eso somos herederos de nosotros mismos y responsables de lo que vamos a hacer en próximas existencias. Actualmente se da en la Tierra desencarnaciones masivas. El COVID, este virus depurador, este virus educador, ha venido a cumplir en un momento exacto muchas desencarnaciones masivas. Y esto no hay que decirlo como una apología al castigo de Dios, no. Son tiempos programados por la espiritualidad en sus leyes magnánimas, en donde muchos de los que están desencarnando y desencarnaremos, hemos sido agrupados en el planeta históricamente conforme nuestras similitudes de ley de causa y efecto, para en grupos muy puntuales desencarnar, pero también en grupos muy puntuales reencarnar. Los medios de comunicación hablan de la gran mortandad causada por el COVID, pero no están registrando también las millones de reencarnaciones que se están dando. Aquellos que parten pueden ser que hayan cumplido, pueden ser que hayan sido relegados, porque cada historiografía espiritual es distinta. El espiritismo sienta verdades y principios, pero la manera en cómo se cumplen esas leyes en cada ser varía de ser en ser, porque somos únicos. La segunda noticia, somos únicos, pero estamos reunidos por afinidades, por sintonías, en ese gran concierto de la evolución espiritual. De tal forma de que nos encontramos en un mundo donde hay actualmente maldad, pasiones, ¿verdad? Y este juicio que le estoy proponiendo y que propone Kardec en el Evangelio según el Espiritismo parte porque al tener una visión netamente material no podemos juzgar porque no sabemos exactamente a qué venimos, por qué hemos venido y qué estamos llamados a aprender. La especie humana es la que se caracteriza en todos los niveles de evolución del cosmos y del universo. Y comparar la población de la Tierra con la humanidad del universo es simplemente no tener idea del real contexto. La Tierra tan solo es un barrio pequeñito frente al gran cosmos universal en donde las almas varían en dimensión y en reacción como tal. Por eso, la clasificación que Kardec propone de mundos inferiores y superiores es relativa, ¿no? Relativa con relación a que realmente la relatividad siempre da cuenta de cotejar o confrontar con algo. Lo que sí es cierto y que es importante de saber es que el espíritu tiene todo un proceso de evolución anímica del alma y que los indígenas que hoy la miramos con cierto recelo son nuestros hermanos porque nosotros mismos fuimos indígenas, salvajes y hoy hemos conquistado otros niveles de la evolución. De que los hermanos que nos acompañan en los niveles inferiores de la existencia, los animales, las plantas, hacen también parte de un conjunto, porque en el momento en que las almas han conquistado esos niveles de inteligencia, de sensibilidad, de emocionalidad, estamos compelidos a evolucionar y vamos a alcanzar otros niveles. Esa es la gran esperanza que hay que promulgar. Cuando Jesús hablaba de que los momentos del cambio han llegado, no está hablando de una destrucción terrestre, ni de ese apocalipsis, ni de esos serie de fantasías, de visiones
que se exaltan a la realidad y sí están hablando de una realidad que hoy la ciencia confirma, la evolución. Y esa evolución antroposociológica también está ligada a otro tipo de evolución, la evolución espiritual. Y Allan Kardec dio los parámetros, ¿no?, para entender esa evolución espiritual de los espíritus encarnados y de los mundos como tal. Al descubrir el periespíritu, el cuerpo espiritual, el modelo organizador biológico, ¿sí?, el cuerpo somático, el campo morfogenético según Rupert Sheldrake, ¿sí?, o la teoría corpuscular del perispíritu según Hernani Guimaraes Andrade, nos están diciendo que de reencarnación en reencarnación, al dejar el cuerpo físico, realmente los talentos, la forma en cómo se va haciendo menos denso nuestras necesidades, se plasman en ese cuerpo espiritual y que va permitiendo el progreso de la forma humana y en consecuencia el progreso del mundo como tal. En esos mundos superiores a los cuales vamos a ir enrutándonos, ¿no? Porque la gran noticia es que la Tierra en estos momentos está en un mundo de expiación y de pruebas. El ciclo va de 70 a 100 años y todas estas circunstancias depurativas van a relegar a algunos, a prolongar a otros, pero están permitiendo, y es en lo cual quiero hacer énfasis, está permitiendo la reencarnación de espíritus de la constelación, algunos de ellos de Capela, ¿sí?, de la constelación Cochero, perdón, y esos espíritus ya vienen con otras condiciones, no son superiores, son evolucionados, es decir, que traen inteligencia, pero aún tienen aristas emocionales, afectivas por conquistar. Por eso son un reto para la educación, especialmente la educación en el hogar. En los últimos capítulos de la Génesis, Allan Kardec aborda desde 1868 esta problemática con la nueva generación. Es decir, los modelos de educación, los modelos políticos, los modelos de fraternidad, los modelos de interacción y de solidaridad de los hombres están cambiando. Por eso hay que prepararnos con una mente más abierta y que este tiempo que resta de la existencia nos preparemos para que nosotros mismos conquistemos desde nuestro interior la opción de ir a mundos mejores y no la desilusión de tener que retornar por nuestra obstinación, por nuestro orgullo, volver a planetas donde el sufrimiento no lo proporciona Dios, el sufrimiento nos lo proporcionamos nosotros al no iluminar la conciencia y dulcificar nuestros sentimientos. Por eso, los grandes principios de la fraternidad, de la solidaridad, de la tolerancia sociales expuestos por el espiritismo son toda una realidad frente a la propuesta crística y unidos con la ciencia, la filosofía, las religiones, los diferentes pareceres, el ser humano solamente tiene una verdad: ser feliz buscando su sintonía con estas leyes maravillosas. En esos mundos de regeneración al cual estamos llamados a recorrer y que ya inició el proceso para la Tierra, anuncian los espíritus que ahí ya los espíritus no tienen las mismas necesidades ni las enfermedades o el deterioro. Imagínense. ¿Por qué? Porque ya prima más la condición espiritual que la condición carnal. Nosotros ahora mismo tenemos más influencia material. Por eso el orgullo y el egoísmo nos apegan más a las materias. Somos más fisiológicos que psicológicos. Pero en la medida en que las experiencias, el entender en que la misma carne se descompone, que este cuerpo físico va a cumplir un ciclo, se va a putrefactar, vamos dándole más importancia a las cualidades morales. Por eso en esos mundos el cuerpo es menos denso, menos materializado, porque el perispíritu ha sufrido las transformaciones de la transformación moral. Allí, en esos mundos, los sentidos más refinados tienen percepciones a las que la naturaleza de nuestros órganos ahora mismo embotan. La levedad específica de los cuerpos hace que la locomoción sea más rápida. Parece una fantasía, pero es toda una realidad. Los seres se deslizan, digámoslo así, sobre la superficie o permanecen suspendidos en la atmósfera sin otro esfuerzo que el de la voluntad. Las condiciones interiores conquistadas, el desarrollo moral, el desarrollo espiritual,
la práctica de la caridad enseñada por Jesús hace que los seres se transfiguren, pero no simplemente en la belleza estética, sino en la iluminación que la luz divina de sus realizaciones espirituales puede concederles, transfigurados por sus impresiones interiores. Miren que esto es muy bonito y actual, ¿no? No es la belleza física, con todo respeto, ¿no? Tenemos derecho al botox, a las cirugías. Es la belleza espiritual, las conquistas de las cosas, porque eso es lo que cambia. Luego, entonces, no hay personas bellas estéticamente, hay personas hermosas espiritualmente. Tú y yo somos lo que irradiamos. Si todos los días tú piensas en esto, en oración, en una meditación, piensas en las bendiciones de la reencarnación, piensas en cómo aportar conscientemente al progreso de ti mismo, de tu familia, de tu entorno, y con eso de paso al mundo, vamos a estar contribuyendo a que la Tierra vibracionalmente cambie. Porque ¿qué es la vibración de la Tierra? ¿Cuál es el magnetismo? ¿Cuál es la vibración real de la Tierra? El conjunto de todas las vibraciones de los que estamos encarnados, gracias al perispíritu, y el conjunto de todas las vibraciones de los que están desencarnados, porque hay dos humanidades que interactúan actualmente, la encarnada y la desencarnada, y los espíritus, conforme nuestras condiciones morales o éticas, van a influenciarnos para bien o para mal. Así las cosas, y para ir ya como retomando una conclusión, el desarrollo de los cuerpos va a estar relacionada con el desarrollo psicológico. En estos mundos, ¿sí?, de regeneración superiores, la muerte no tiene ningún de los errores de la descomposición. Hoy día sufrimos los miedos. Cuando las personas en la actualidad son intubadas o están viviendo la experiencia de las enfermedades que son necesarias también para la evolución, lo que más temen es morir. La muerte sigue siendo el gran desafío existencial. Y qué bueno preparar a las nuevas generaciones y a aquellos que pertenecemos a las generaciones experimentadas, no viejas, entender que la muerte es algo necesario. Pues bien, informa Allan Kardec en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 9, diferentes estados o los mundos en sus categorías, que allí, en esos mundos superiores, el ser humano, siendo más espiritual, menos denso, menos pesado, ve en la muerte una transformación feliz. Y ya no existen en las funerarias tantas flores que realmente a veces son flores con las cuales queremos llenar los afectos y las palabras no dichas, sino que hay una conciencia de que al desprenderse del cuerpo físico más quintaesenciado, menos denso, va a haber una ascensión psicológica, sociológica, es decir, una ascensión espiritual y en los mundos. ¿Y quién no desea para el familiar en particular un bienestar mayor? Porque en esos mundos, que es otro tema maravilloso que nos aclara Kardec, a partir de esta máxima del Maestro Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es que en esos mundos no hay duda acerca del porvenir. Cuando el Maestro Jesús advirtió a Pilatos, mi reino no es de este mundo, no lo hizo por una simple prepotencia o por un simple lenguaje inconcluso, defectuoso o complejo. Lo hizo para advertir que las verdaderas cualidades reales de la paz están en el alma y que al desprendernos del cuerpo físico vamos a vivir nuestras realidades psicológicas y emocionales que hemos construido. De esa manera, aquellos que tenemos fe en la vida futura, que es la columna vertebral de la propuesta del Maestro Jesús. Jesús habla de reencarnación con Nicodemos, pero también habla de vida futura. Si la vida futura y las categorizaciones de los planetas y las categorías de las reencarnaciones y el esfuerzo propio no existieran, mis hermanos, por lógica no tendrían ningún sentido los sufrimientos, los padecimientos que actualmente tenemos. Al reconocer la reencarnación, porque Jesús era reencarnacionista, está dando una circunstancia maravillosa, la oportunidad de rehabilitarnos
en próximas estaciones o lugares y la oportunidad de liberarnos de aquello que nos atormenta, que está más unido a los instintos y a las pasiones en su sentido negativo. Aún más. Por eso los espíritus, cuando nos presentan estas maravillosas revelaciones, están pidiendo que el concepto de culpa se reemplace por el concepto de responsabilidad. Porque la culpa de las religiones, la culpa que habla del infierno y del cielo, en manera alguna permite rehabilitarse. En tanto, la reencarnación habla de responsabilidad y aquel que ha caído en una reencarnación no es punido, sino que se le permite rehabilitarse, de tal manera que hay que ser más responsables. Esta visión maravillosa de la pluralidad de mundos hace que el ser humano se vuelva más consciente. Imagínense ustedes que desde temprana edad el ser humano tuviese sustentada su forma de comportarse frente a la vida, advirtiéndole que todo cuanto hace va a tener un efecto post-mortem en la erraticidad y un efecto en vida futura respecto a la reencarnación y los mundos en los cuales vamos a vivir. En esos mundos felices, las relaciones entre los pueblos siempre son amistosas y no como sucede ahora. Nunca son perturbadas por la ambición de esclavizar al vecino ni por la guerra, que es consecuencia de aquello. Allí no hay amos ni esclavos, ni privilegiados de nacimiento. Es decir, no hay racismo, no hay xenofobia, no hay ricos, no hay pobres, porque ya lo material, después del largo proceso de dolor y sufrimiento, no es la finalidad de la existencia. Solo, me parece muy bonita esta frase de Allan Kardec, solo la superioridad moral e intelectual establece la diferencia de condiciones y confiere la supremacía. La autoridad moral, religiosa, política, educativa, familiar es siempre respetada porque únicamente se concede el mérito y porque siempre se ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar la categoría de espíritu puro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ya no es el poder por el poder, o como dice Manuel Filomeno de Miranda, las 4 circunstancias que pierden actualmente al hombre en un mundo de expiación y de pruebas como el que estamos actualmente habitando. En la obra Senderos de Liberación, Manuel Filomeno de Miranda habla de estas 4 verdades. ¿Qué está perdiéndonos y perdiendo actualmente la humanidad? El sexo o la sexolatría, la fortuna, el poder y el narcisismo. Allí están los 4 factores que nos hacen infelices y de la cual todos tenemos algo. ¿A qué invitan los espíritus? Que cuando comenzamos a actuar en el bien, a hacer caridad dinámica, persistente, se consolida lo que los espíritus proponen a través de Allan Kardec, la verdadera educación. Porque la verdadera educación es el conjunto de hábitos adquiridos, hábitos de fraternidad, hábitos de espiritualidad, hábitos de inmortalidad a pesar de estar reencarnado. Y eso va a tener una repercusión en todo el cosmos social comunitario, empezando en las bases comunitarias. Ahora mismo, en esta transición, están reencarnando, nos los informa Manuel Filomeno de Miranda, en esta obra de la trilogía Amanecer de la Nueva Era, que son 3 libros: Transición Planetaria, Amanecer de la Nueva Era y Perturbaciones Espirituales, y que se complementa ahora con la otra obra, En rumbo o hacia un mundo de regeneración. En estos momentos reencarnan espíritus mejores, superiores, para que de las bases sociales más humildes vayan dándose liderazgos humanistas que ya existen en la Tierra. Solamente que los medios, por mantener un rating, promocionan más lo negativo, las noticias amarillistas o los fake news, perturbando la razón y la emoción, cuando realmente es el tiempo donde más humanidad, más abnegación, más sensibilidad ambiental, más sensibilidad, más humanización está dándose. Así las cosas,
de una u otra manera, la naturaleza humana está llamada a el progreso, al bienestar, a ser feliz. Pues lastimosamente, dentro de esa pedagogía necesitamos a veces más el mal para algún día comprender el bien. Tenemos necesidad de sentir ese mal para sentir el bien. Tenemos necesidad de sentir o experimentar la enfermedad para apreciar la salud. En cambio, en esos mundos felices, esos contrastes pedagógicos, educativos, ya no son necesarios. Allan Kardec, los espíritus del Consolador y el espíritu de verdad que es Jesús, entonces nos invita. Esto es lo que el espíritu humano tiene mayor dificultad de comprender, el bien. Porque como hemos vivido durante tantas reencarnaciones en los abusos, se nos facilita la sintonía con el bien. Pero esto es lo que los espíritus, los hombres, reconociendo su inmortalidad, están llamados a entender, que es posible ser feliz, liberándonos del hombre viejo y de la mujer vieja. Solo el hombre puede hablar de lo que conoce. Por eso es tan difícil de que muchas personas entiendan estos conceptos espirituales. Y nos corresponde a nosotros, que tenemos algún tipo de visión frente a esta vida, primero educar por el ejemplo, segundo divulgar con claridad para que el ser humano pueda desaparecer de su matriz mental los miedos ancestrales de un cielo, de un infierno, y dar por entender que el cielo es una condición psicológica, psiquiátrica, espiritual interior. El Maestro Jesús lo advirtió: el reino de los cielos entre vosotros está. Es decir, es una decisión, es una libertad moral, decidirse por el bien, porque si no, ¿en dónde se encontrará el alma? De tal manera que tenemos frente a la humanidad todo un futuro distinto por decidir y por realizar. En estos momentos, la transición planetaria se cumple y los espíritus espíritas, Manuel Filomeno de Miranda, anuncian que antes de la pandemia se extendía sobre la costra terrestre nubes fluídicamente o espiritualmente visibles que anunciaban los grandes procesos de transformación que por el dolor la humanidad estaba llamada a vivir. Porque una cosa es sufrir y otra cosa es el dolor. El dolor hace parte de la evolución. El sufrimiento es parte de la decisión. Por eso hay que aprender a sufrir y a vivir bien. Y en esos momentos nos explican que ahora la espiritualidad está presente, sustentando a los científicos para que poco a poco, a través de la intuición, encuentren la fórmula definitiva para enfrentar las grandes plagas, las grandes pandemias, sustentando a las mujeres para que vuelvan al sentido feminista y comprendan que en el hogar y la familia y la sociedad, el incentivo espiritual, la dulcificación de los sentimientos corresponde a la mamá o a la madre del vientre materno. Y al hombre le corresponde la protección de los valores de la familia, de la mujer, para que el espíritu entienda que esta oportunidad que estamos viviendo de esta transición planetaria en función de la pluralidad de los mundos habitados que he explicado, tiene un sentido. La pregunta es, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Cuál va a ser tu despertar en el mundo espiritual? ¿A qué mundos aspiras a conquistar? Y la mayor y más clara de todas las opciones, todo está dentro de nosotros, todo está dentro de ti. Vayamos entonces y gritemos al mundo que Dios nos ama, que cada oportunidad, hora, minuto de la existencia es bondad de Él, pero corresponde al hombre hacer uso del más grande de los elementos evolutivos, el libre albedrío, a través de la razón, la emoción, la comprensión y la práctica en Jesús y Kardec. Muchísimas gracias por estos momentos, pidiéndoles disculpas por los lapsus seguramente en los cuales incurrí, pero suplicándoles que continúen en estos análisis, porque es a veces a través de la simple conversación donde los seres humanos nos esclarecemos más. Los esperamos entonces en un próximo encuentro de su programa Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena.
con ustedes estuvo John Eric Renal Zurriaga. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.